Hola, saludos con todos. Hoy tenemos como tema la introducción a la termodinámica. La palabra termodinámica pues se divide en dos partes, como tú sabrás. La primera palabra es termo, que es de temperatura, y dinámica, movimiento. Por lo tanto, la termodinámica se podría decir que es el estudio del movimiento en función del calor o la temperatura. Pero para esto tenemos que primero conocer las tres escalas termométricas, es decir, las tres escalas más comunes para comenzar primero el estudio de la termodinámica, es decir, con qué escalas se miden las temperaturas. Entonces, tenemos nosotros que tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala Celsius se originó, eh, es una de las más antiguas, eh, y tomó como base el punto de congelamiento del agua y el punto de ebullición del agua. Entonces, la escala Celsius también se le llama escala centígrada porque la escala mínima, porque en escala Celsius dice que 0 grados es el punto de congelación del agua y 100 grados es el punto de ebullición del agua. Entonces, como son 100 divisiones, entonces hablamos de grados centígrados que viene de 100. Entonces, pero también se mide en grados Celsius. Después tenemos los grados Fahrenheit, que, que es muy utilizada en el sistema inglés que utilizan Inglaterra y Estados Unidos, y la escala Kelvin, que son kelvines, que es la unidad fundamental de la termodinámica en el sistema internacional, una de las 7 unidades fundamentales. Recuerde que no tiene la palabra grados, solo tiene kelvines. En su momento tuvo el término grados Kelvin, pero después en una reunión ya la, ya la quitaron y pues solo quedó kelvines. Entonces, como les había dicho, el punto de referencia de las temperaturas se tomó en función del agua, que es la sustancia más común en el planeta. Entonces habíamos dicho que el punto de congelación es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a eso, pues tenemos que 32 grados Fahrenheit es el punto equivalente a la congelación del agua en grados Fahrenheit y 212 sería el punto de ebullición del agua en grados Fahrenheit. Aquí hay 180 grados de diferencia. Después para el sistema internacional aparece los grados Kelvin, pero después, como te digo, después quitaron la palabra grados y quedaron solo kelvines. Entonces, aquí asoma que en el punto de congelación del agua es 273 kelvines y el punto de ebullición 373 kelvines. Aquí hay 100 divisiones o 100 partes, ¿no? Porque la escala Kelvin nació de la escala centígrada, tomó como referencia. Y entonces allí apareció que después existe el cero absoluto. El cero absoluto es cuando la energía térmica prácticamente es casi nula, tiende a cero. Nunca la energía térmica va a valer cero, pero es cuando ya la interacción molecular están casi en reposo. Entonces ningún cuerpo puede llegar a esa temperatura. Bueno, esa sería la idea. Entonces, la escala Kelvin es la escala que vamos a usar. Sistema internacional, 373 puntos de la ebullición del agua, 273 grados Kelvin, perdón 273 kelvines y 0 kelvines es el cero absoluto. Pues bueno, acá tenemos las equivalencias del punto del cero absoluto, ¿no? En las otras escalas. Ahora, vamos a relacionar cómo se relaciona el calor con la temperatura. Pues bien, nosotros sabemos, por ejemplo, que si tenemos aquí una placa metálica, por ejemplo, una moneda, una placa metálica o un vehículo, por ejemplo, si tú le dejas en el sol, la radiación emite calor
y el metal absorbe. Y por lo tanto, cuando, por ejemplo, si se deja un vehículo en un día soleado o una mañana entera, es obvio, uno entra al vehículo o toca la carrocería del vehículo, está súper caliente, por lo tanto, sube la temperatura. Entonces, cuando absorbe calor, sube la temperatura. Y, en cambio, cuando pasa lo contrario, en cambio, cuando al vehículo que está hirviendo le pones en la sombra, cuando está caliente el vehículo, lo dejas en la sombra, ¿qué pasa? Cede calor y en cambio, ¿qué pasa? Baja la temperatura. Entonces, decimos que, es decir, que cuando absorbemos calor, sube la temperatura, pero cuando disipamos calor, baja la temperatura. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, cuando vamos a tomar una taza de café y está muy caliente, le dejamos un momento en reposo para que ceda un poco el calor y por lo tanto baja la temperatura. Ahora, ¿por qué se relaciona calor con temperatura? Son dos términos muy diferentes. El calor es energía. La temperatura no es más que una forma de medir para medir biológicamente la sensación de calor, la sensación de frío, por así decirlo. Pero recordemos que físicamente el frío no existe. Lo que existe es más calor o menos calor, o sea, más energía térmica o menos energía térmica. Pero esta energía térmica o esta energía calorífica es una es una expresión o es una forma de evidenciar la energía cinética. Perdón, la energía cinética. ¿Sí? La energía cinética. ¿Y qué es energía cinética? Pues tenemos que sabemos que si un objeto tiene masa y está a una velocidad, pues podemos calcular que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué masa estamos hablando en los cuerpos? Pues simplemente hablamos de las masas moleculares de las sustancias. Entonces, cuando absorbe calor, vibran más, se mueven más rápido, por lo tanto la energía cinética aumenta y entonces aumenta la energía calorífica. Entonces, y eso se evidencia en la subida de temperatura. En cambio, cuando cede calor, las moléculas que estaban moviéndose rápido bajan la velocidad y baja la temperatura, es decir, porque baja la energía calorífica. Entonces, mira, por ejemplo, tenemos el aire circundante, por ejemplo, tenemos por aquí unas moléculas que, que están en el aire, por ejemplo, las moléculas de aire. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que están viajando a una velocidad, en un movimiento caótico. Pero, ¿qué pasa si el aire se calienta? Aumenta la velocidad de las moléculas en el aire, de los diferentes gases que comportan, que conforman el aire, y aumenta la velocidad. Y entonces aumenta la energía cinética. Entonces hay una variación de energía cinética inicial y una energía cinética final al momento que absorbe energía. Por ejemplo, esto es evidente, por ejemplo, en los vientos, no es más que circulación entre aire frío y aire caliente. Entonces el aire caliente sube a la parte, sube más a la atmósfera y en cambio desplaza el aire frío y le baja, ¿no? Entonces, y comienza un círculo y ahí comienza un movimiento del aire. Por ejemplo, es una situación que se puede ver por este principio de que los objetos absorben energía, ganan energía calorífica o energía térmica, es decir, que aumenta la energía cinética. Muy bien, entonces, este sería el final, pues, y espero que les haya servido. Esta es una introducción a la termodinámica. Muy gentiles. Ahí nos vemos.